Hola, muy buenas. Tenemos nuevo unboxing, ¿vale? Tenemos aquí, se trata del HSP, ¿de acuerdo? Es el modelo Vortex y este modelo en concreto es el que lleva motor con escobillas. Está también la versión Pro, pero a mí también, como me gusta probarlo así en motor con escobillas y luego cambiarlo a brushless y ver la diferencia, esto me encanta, pues ya como tengo varios combos brushless ya le montaré uno de los míos. Y nada, es un buggy escala 1.10 con tracción a las 4 ruedas y es un RTR, este así que te viene todo montado. Lo único lo que no te lleva, sí que es verdad que es RTR, pero no, lo que te falta para digar, poder jugar con él es la batería y el cargador y las pilas para la emisora, ¿vale? O sea que es un RTR que muchas marcas, es diferente de estos de AliExpress, que ya te viene, pues, te viene con la batería, el cargador, que solo, normalmente los de AliExpress solo te faltan las pilas de la emisora. Pues luego estas marcas que ya son un poco más serias, pues ya normalmente hacen RTR, pero sin batería y sin cargador, así tú luego pues le montas toda la batería, bueno, le pones la batería que quieres y ya está. Pues nada, vamos a hacer el unboxing, que siempre estoy ahí yéndome por las nubes. Vale, pues venga, sin más dilación, vamos al lío, vamos a desempacarlo, a ver qué tal es. Yo creo que este, en comparación con el Apsima, yo creo que este es un punto un poco superior, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos sale por aquí. Adhesivos, que ya veo que tiene unos cuantos que ya se han puesto en el propio coche, imagino. Aquí te viene las instrucciones, que este aquí es de la versión Pro, pero bueno, así también tenemos que este es el Pro, sé que es el brushless, este es el normal, que no es el Pro, pero bueno, te lleva las instrucciones del Pro, no pasa nada. Aquí pues ya sí las instrucciones normales. Aquí esto... esto es de la emisora, que la emisora es Fly Sky, pues esto es de la emisora. Vale, a ver qué nos sale por aquí, a ver si esto sale. Sí, esto fuera. Pues aquí, vale, tenemos el coche, la emisora, vamos a sacarlo porque está cogido en bridas. Vale, a ver si ahora sale. Vale, sí, esto, espera, también vamos a sacar la emisora de aquí. Vale. Vale, pues aquí está, la emisora, el coche y las instrucciones y los adhesivos. Básicamente esto es todo, ¿eh? No tiene mucha historia, ¿eh? Lo que sí, bueno, yo he cogido este color, está también en un color, a ver si lo veo por aquí, está en este color azul. Yo he cogido este así naranja, que me ha parecido más guapo, pero también está este verde, que también es guapo, ¿eh? O sea que bueno, puedes coger en diferentes colores. Y bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a sacarle el film este, que esto siempre es guay de hacerlo, es divertido. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo brilla esto, eh? Una hora se queda aquí pegado con los pines estos. Vamos a sacarlos. Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a poner en un momento todo lo que lleva en la caja y ya pues lo comentamos y luego ya nos centramos en el coche, que es lo que más mola. Vale, pues básicamente esto es lo que hay en la caja, lo que he comentado antes, instrucciones, adhesivos, el propio coche en sí y la emisora. Y aquí pues en este pack RTR pues no tenemos ni batería ni cargador, lo tenemos que suministrar nosotros y tampoco te lleva las pilas para la emisora, ¿de acuerdo? Pues va, venga, vamos a hacer análisis del coche, que esto es realmente lo que nos interesa, y a ver si vale la pena. ¿Veis? Vamos a hacer comparación. Por ejemplo, estos dos coches, el Armat iPhone, ¿no? Que lo hice hace poco, y el HSP Vortex, ¿no? Pues el HSP es escala 1.10, este es una escala 1.14, y cuando los compras prácticamente tienen el mismo precio. Claro, por el mismo precio sí que es verdad que este HP no te trae la batería, el cargador, que claro, también es verdad que es un poco más barato que el Grom, porque el Grom vale 160 y este vale 145, pero bueno, quizá poniéndole 10 euros más o 20, estamos hablando que puedes tener un coche en escala 1.10 y con batería y cargador. Y claro, luego sí que es verdad que el coche, cuanto más grande es, mejor se controla, más noble es, más guapo de hacerlo ir, más guapo de ver. Sobre todo esto en escala 1.10 tienes infinidad de recambios que luego puedes cambiar baterías, motores,
ruedas, claro, es una medida más estándar, pero por diferencia de precio, así a simple vista, parece que el Vortex, pues aunque sea de marcha HSP, y esto estamos hablando de un arma que quizá la marca quizá no es tan buena, pero en concreto este modelo, si cumple las expectativas, pues mira, por precio, yo quizá lo compraría antes del arma. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos primero a hacer el análisis en serio y luego ya vemos a ver si es mejor o si no es mejor. Pues venga, vamos a hacer análisis rápido. Vale, pues venga, aquí lo tenemos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un coche en escala 1.10, es un buggy, tracción a las 4 ruedas, es en versión RTR, a excepción de batería y de cargador, ya sé que soy un pesado, pero bueno. El precio está alrededor de los 150, no llega, me parece que el coche son 145, 146, pero luego sí que es verdad que donde lo he comprado yo tienes el envío, o sea que a mí me ha salido, me parece, por 155, así en total. Pues es un coche de tracción a las 4 ruedas, este modelo es versión con escobillas, pero bueno, está bien de que tiene sus ruedas con este tipo de taco, que este tipo de taco va bien porque no es tan el típico neumático así más de competición o con más taco más fino. Este también lo puedes poner más por arena suelta, por hierba. Es un neumático más versátil. Están totalmente pegados a las ruedas con inserción de espuma, tienen buen tacto. Las suspensiones son de aceite, suspensiones de aceite. Sí que es verdad que el tarado de esta de aquí delante es muy suave, ¿eh? Esto no, al mínima que salta, esto está tocando aquí en el suelo. O sea que de entrada o ponerle un poco más de precarga aquí con los espaciadores o si no es con esto, a cambiarle el aceite. Que ahora lo que pensaba, digo, ostras, con los espaciadores, pues una de las cosas, mira, esto creo que es un fallo porque esto yo creo que tendría que ir, o sea que quizás se lo han dejado en la empresa o algo de ponerlo. Lo que no tiene son más espaciadores para poner aquí la suspensión. La única suerte que tengo otros vehículos así de escala 1.10 que supongo que ya me servirán. Pero bueno, suspensiones de aceite con cuerpo de plástico, la precarga se hace con espaciadores. Está muy bien que tiene estos protectores aquí encima de los amortiguadores para que si un día al hacer un salto os cae de panza arriba, pues no se os va a rascar el propio, digamos, la parte donde va sujeta el amortiguador, sino que se os va a rascar esta tapita y ya está. También está bien que veo que esto lo tiene hacia atrás, pero esto tendría que ir hacia adelante. Tiene este protector aquí para la arena, que esto sobre todo el que sirve más es el posterior, este de aquí atrás, porque así cuando va tirando la arena de las ruedas de adelante hacia atrás, pues lo evita de que se nos pique lo que es el émbolo de la suspensión y que nos empiece a perder aceite. Lo que más tenemos por aquí, las mariposas de suspensión son de plástico. Está bien que lleva aquí delante, lleva CVDs con metálico. Aquí la salida de los diferenciales son metálicos también. Aquí detrás, a ver, aquí no se va a poder apreciar, os tendréis que fiar de mí. Aquí detrás lleva hueso de perro, ¿vale? Dog bone, también metálicos. Y esto por fuera, lo que sí que predomina aquí en el coche este es el plástico, ¿eh? Plástico es su material, plástico, chasis totalmente de plástico, todos los brazos de suspensión, todo de plástico, torretas, las mariposas de suspensión de plástico. No se puede hacer ningún tipo de ajuste en el que es el tema de dirección, es todo fijo, pero bueno, esto para un coche, este coche sobre todo está pensado para iniciación y para el bashing, ¿no? Para cogerlo, meterlo en el campo, estar dando saltos y golpes. Pues es diferente que tuvieras que fuera un coche para competición. Que a ver, que si tú quieres coger y empezar a probar si te gusta el circuito, lo puedes meter en un circuito, ¿eh? Lo único que al final no podrás competir con ningún coche de los que esté allí, pero para probar si te gusta competir y meter el coche en circuito, sí. Para probar a ver si te gusta el circuito, sí. Y nada, no sé si me dejo algo de por aquí fuera. Así, el alerón súper flexible. Esto está bien porque yo creo que será difícil de romperlo. Esto es un punto a favor. Y nada, aquí lleva un pequeño protector aquí delante, pero bueno, poca cosa más. A ver, aquí lo que veía, lo que son engranajes, me parece que es todo en metálico, ¿vale? Lo que sí que no es metálico es digamos, el cuerpo del diferencial, pues el cuerpo no es metálico, pero todos los engranajes, las coronas de diferenciales, corona central y todo esto me parece que es metálico. Vamos igualmente más adelante, como lo voy a abrir y esto, si hay alguna cosa que me he equivocado y lo he dicho mal, ya lo pondré por escrito, ya lo de esto. Y nada, vamos a quitarle la carrocería y vamos a ver cómo es por dentro. Ah, sí, la carrocería, también tenemos que comentarla. Pues sin ser una carrocería con un grosor, quizá no es de las carrocerías que he visto con más grosor,
pero no se, tampoco se ve de las más, digamos, más débiles. Se ve una calidad media, no es una calidad muy básica, se ve una calidad que parece que está bastante bien. He visto otras carrocerías que me han dado bastante peor impresión. Vale, y aquí ya, centramos ya en el chasis, aquí tiene el compartimento de la batería, a ver si lo puedo sacar, esto va así puesto aquí y aquí, así con un clic, clac, y queda aquí puesto, a ver qué resultado nos dará. Sí que es verdad que aquí, esta parte de aquí, es la que hace presión para que la batería quede en su sitio y no vaya dando saltos, es como un refuerzo metálico, que bueno, no está mal. Aquí lleva una espumita para la batería que no tenga tanto juego, porque supongo que esto debe ser la medida estándar de una batería, luego lo veremos. Luego aquí vemos que el acardán esta central es así en aluminio. Aquí tenemos la entrada, la corona central, todo está súper bien protegido, está súper bien tapado, que para el tema de polvo y esto yo creo que no nos entrará polvo, o si nos entra va a ser una cosa muy poca cosa. Una cosa importante que estoy viendo ahora, que no había dicho, que es bastante importante, todos los tornillos son con cabeza de Allen, que esto está bien para que, si es en Allen es mejor que en estrella, porque en estrella al final se acaban rompiendo antes las cabotas y es mejor en Allen. Y luego ya, pues nada, electrónica. Estamos hablando, lleva el típico motor de 540, así con escobillas. Las vueltas que tiene, la verdad es que no lo sé. Si lo encuentro en algún sitio, ya os lo dejaré aquí puesto aquí encima de la imagen. Está bien que lleve su propio disipador de calor, porque esto ya sabemos que los motores cogen temperatura y mucha. Pues mira, esto nos ayudará a que coge algo menos. Y lo que está muy bien este coche es que ya de serie, claro, estamos hablando de escobillas, pero te trae un variador que es Hobbywing. Y esto, a la hora de la verdad, pues hace que el funcionamiento, ya estamos al fin de la calle. Hobbywing es calidad. Pues mira, es un combo con escobillas, sí, pero el variador es Hobbywing. Y es un Hobbywing de 60 amperios, que esto está muy bien. Y está bien que va aquí dentro, en la cajita esta, pues va protegido. Sí que es verdad que aquí nos va a entrar la arena, mucha la que vaya entrando aquí nos llegará dentro. Y nada, y luego aquí también tenemos el servo, que ahora el servo tampoco, ahora de memoria tampoco me sé de cuántos kilos es, pero ya como ya lo miraré y ya os lo dejaré impreso aquí en la pantalla y ya está. Y vale, poca cosa más. Aquí, a ver, de aquí vamos a mirar. Aquí tiene, no sé si se llegará a apreciar, esto es un poco complicado. Aquí tiene el salvaservos, esto está muy bien. Y nada, y poca cosa más. Sí, una de las cosas también es que lleva cojinetes a bola, en todos los puntos de giros pues van con cojinetes a bola. Y luego pues el hexágono de las ruedas es un hexágono de 12 milímetros. Y yo creo que básicamente esto es todo. Aquí delante, aquí la suspensión trasera está mucho mejor, pero la delantera, esto es nefasto, ¿eh? Aquí yo lo tendré que hacer y cambiar el aceite, y si no, lo que haré ahora de entrada, como aquí va bastante más duro, la precarga trasera se la pondré delante, porque va muy flojo de adelantar. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle una batería y vamos a probarlo a ver qué tal aquí en el garaje. Luego ya haremos prueba de velocidad y ya le daremos ya un poco más de meneo. Vale, aquí tenemos la emisora. Está bien que es una emisora, pues ya es de marca, es de FlySky, bueno, ni tan mal. Sí que es verdad que no se ve una emisora de mucha calidad, se ve una emisora bastante sencilla, pero a ver si nos da su resultado. Lleva 4 pilas AA para su funcionamiento. A ver si lo consigo cerrar. Y luego aquí, en esta tapa de aquí, pues aquí tenemos lo que es para encender y parar la emisora. Aquí la dirección para subir y bajar, lo que es la dirección, digamos, el EPA, el punto del ajuste final, digamos, para que gire más o gire menos todo el coche. Está bien que tenga EPA de dirección, me pensaba que no lo tendría. Luego aquí tenemos trim de gas y freno y trim de dirección. Y aquí arriba para invertir los canales y ya está, no tiene más. Una emisora muy sencilla. Sí que es verdad que yo soy, quizá es porque es lo que siempre tengo y lo que siempre utilizo. Los trims yo normalmente los tengo con un potenciómetro, ¿vale? Que tú subes o giras izquierda-derecha, potenciómetro, y luego lo ajustas, ¿no? Y aquí, pues salir con botones, no sé yo creo que se podrá ajustar bastante bien, pero bueno, sí que es verdad que es una cosa que me ha sorprendido, que en lugar del mando de la emisora, en lugar de llevar ajuste con potenciómetros para los trims y demás, pues que vaya con botones. Si tienes que pulsarlo, supongo que ya irá bien. Supongo que imagino que cada punto pues va a ajustar muy poco lo que es el tema de la dirección izquierda-derecha, pues llegará a un punto que lo puedes dejar 100% recto y si no 100% recto,
casi perfecto. O sea que no creo que haya problema. Ya, sí, ya lo veremos. Si vemos que hay problemas, ya os lo diré, no os preocupéis. Pues va, venga, vamos a ponerle batería y vamos a hacer la primera arrancada a ver qué tal responde. Venga, pues vamos a poner la batería a ver qué tal va este sistema aquí de clip. Tiene aquí esta pestañita que la tienes que bajar para que salga, ¿vale? Supongo que quedará bien cogida. No es quizá el sistema más habitual, pero bueno, esto tampoco quiere decir que sea malo, tampoco por fuerza. Vale, sí que es verdad, la batería queda bien cogida. Esta es una batería de 3000 mAh y 60C, que es la que llevaba el Carson Virus de serie. Y claro, como es una medida de batería estándar, pues queda bastante bien. Y está bien que tenga este tope aquí porque si no nos bailaría mucho. Pues nada, vamos a conectar aquí. Vale, ya tenemos las baterías puestas aquí en la emisora. Pues a ver, centramos esto un poco, más o menos. Se enciende por aquí el coche, la emisora hemos dicho que se encendía por aquí. Encendemos la emisora, encendemos el coche y ya está, ya lo tenemos. Pues esto, una de las cosas que veo así de buenas a primeras, lo que es la dirección, es bastante rápida. No está mal, ¿eh? Es bastante rápido este servo, lo digo de verdad. Pues bueno, y parece que tiene bastante fuerza. Incluso veo que está ajustado muy... Fijaros, esto es importante que lo veáis. Fijaros el brazo del servo, una vez que llega a tope, mirad aquí, ¿veis este trozo cómo se fuerza? Esto es que tiene demasiado giro hacia una banda y hacia la otra. ¿Ves? Ahora aquí las ruedas ya no giran. Pues mirad esto cómo se dobla. Esto es porque este servo tiene fuerza, ¿eh? Pero claro, esto le tenemos que bajar, por aquí en la emisora, le vamos a bajar aquí, este de aquí, el primero, para que no nos gire tanto. A ver si ahora le he dado unos cuantos toques. Vale, sí, pues mira, ahora ya casi, si os fijáis, sí que es verdad que hay un punto que fuerza un poco. A ver, a la otra banda. Vale, pero bueno, estaría bien. Pues ya está, sí que va bien esto para ajustarlo, ¿eh? Vale, a ver, vamos a probar el gas. ¿Veis? Escuchad esto es lo que me encanta. Escuchad el ruido que hace el Hobbywing, esto es calidad brutal. Escuchad. Y bueno, pues no está mal, ¿eh? Para ser así con escobillas no está mal. Pues nada, vamos a poner la carrocería y vamos a sacarlo un momento aquí en el garaje a ver cómo responde. Porque mucha expansión de rueda puedo probar de hacer un poco de expansión de rueda, pero prácticamente no tiene. Sí que es verdad que para ser así con escobillas tampoco se ve lento, ¿eh? No creo tampoco que ande muy poco. Ya vamos a verlo, como ya vamos a medir velocidad y demás, ya vamos a salir de dudas. Pero bueno, no se ve que tenga una mala velocidad de ruedas. A ver, vamos a ponerlo aquí que haga expansión. A ver si expande mucho. Bueno, no hay mucha expansión, pero bueno, sí que es verdad una de las cosas que me gusta, vamos a sacarlo ya de aquí, es que va súper fino, ¿eh? Súper fino. Lo que es la transmisión va súper fina, ¿eh? Y esto me encanta a mí, estos detalles. No, y de fuerza tiene, ¿eh? Sí, tiene... No le falta potencia. Vamos a probarlo aquí en el garaje. Ahora empezamos. Sí que es verdad, una de las cosas que he visto es que para un niño, quizá no es el mejor coche si es un niño que nunca ha llevado ninguno, para empezar es mal coche. Y os digo por qué. Porque no puedes ajustar el tope de velocidad, solo tienes a tope y ya está, no puedes poner que vaya más lento. Y claro, esto sí que es un hándicap. Pero bueno, por lo demás, vamos a ver qué tal responde. Vamos a ajustar un poco el trim, que veo que se va mucho hacia la derecha. Vale, más o menos ya lo tendríamos. Vamos a darle un poco de caña. Pues sí, muy rápido no es, pero lo que tiene mucho es mucha fuerza. Fuerza sí que tiene. Es instantánea, la fuerza. Y es súper neutro, es muy noble para manejarlo. Se maneja muy bien, ¿eh? Lo único sí que es verdad que quizá iría mejor con un piñón de motor más grande, porque tiene mucha fuerza, pero sí que es verdad que enseguida
ya vas a tope y mucha velocidad no tiene, ¿eh? Me imagino que estará sobre los 30 kilómetros por hora o quizá un poco más, 32, 33. Pero bueno, es súper noble, ¿eh?, de manejar, eso sí, ¿eh? Y como lleva variador Hobby Wing, pues es súper noble, súper reactivo. La emisora también, sí que es verdad que la emisora reacciona muy bien. Pues hacer cero sin problema, tiene mucho pad. Pero sí que es verdad que le falta un poco de velocidad punta, ¿eh? Pero bueno, puedes hacer unos buenos derrapes, ¿eh? Sí, se maneja súper bien, ¿eh? Bueno, vamos a pararlo, vamos a medir velocidad y luego ya vamos a buscar un sitio así con arena, realmente es el sitio donde está pensado para ir este coche, y a ver qué tal va. Pues venga, vamos a ello. Una cosa, que yo aquí como voy viendo cosas, tampoco me estoy preparando el vídeo antes de hacerlo pues mucho rato, pues luego siempre digo, ostras, que no he dicho esto, que no he hecho lo otro. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Está bien que tiene 3 soportes para la carrocería. Normalmente este tipo de vehículos solo llevan uno delante y uno detrás. Pues este, al llevar aquí 2 detrás, pues hace que la carrocería pues quede mucho más bien sujeta, quede mucho más estable, está muy bien esto. Y otra cosa, los diferenciales, el tacto de los diferenciales no parecen diferenciales abiertos, seguramente dentro tendrán grasa, pero es verdad que tiene un buen tacto de diferencial. Para ser así un coche de RTR, tal como lo compras, tiene buen tacto de diferencial, ¿eh? Esto está muy bien, supongo que debe tener una grasa. Imagino que estos diferenciales deben tener una junta o algo para que no se escape ni la silicona ni la grasa y demás. Y luego, pues, ¿qué hace? Que le puedas poner pues silicona o grasa dentro y que el diferencial pues trabaje mejor que no si va en vacío. Y esto es un detalle que he pensado, digo, ostras, esto lo tengo que comentar porque es importante. Pues bueno, y lo demás, el motor, aunque sí que es verdad, ahora estamos en pleno verano, que esto tampoco ayuda, y sí que es verdad que por lo poco que lo he utilizado se ha calentado. Sí que es verdad esto también, si tú lo llevas en un sitio de arena, como las ruedas no tienen tanto grip, no tienen tanta tracción, del coche derrapa más, el motor no tiene que hacer tanta fuerza cada vez que tú le das, cada vez que tú le das gas no tiene que hacer tanta fuerza porque una parte de la fuerza se va a ir por las ruedas porque resbalan. Y supongo yo que en arena no se calentará tanto, pero aquí fuera en el garaje, que es así un suelo de hormigón, esto se calienta, pero bien, ¿eh? Pero bien. También es lo que he dicho, ¿eh? Estamos en verano y esto tampoco ayuda, ¿eh? Vale, venga, ya estamos aquí a punto para ver qué velocidad podemos coger. Tenemos una lipo de 2S de 3000 mAh y 60C de descarga. Y nada, no va a ser una velocidad muy alta, ya os lo digo ahora, pero bueno, vamos a mirarlo igualmente. Pues venga, empezamos. Vale, le damos, ahora le he dado, ahora se ha liado. Circuito, empezar. Vale, perfecto, a ver lo que nos coge. Pero bueno, ahora esto es gas a tope. Vale, esto es a tope ya, a tope. Nada. Pero esto no va a ser nada, ni récord ni nada que se le parezca. Pero bueno, hacemos otra. Y ahora bajamos un momento para hacer la última, que no se ha dicho, pero bueno. Esto va a ser poquita cosa, ¿eh? Vale, vamos a traerlo. Vale, a ver qué hemos conseguido. A ver, un momento, tenemos que esperar que nos conecte el GPS. Vale, ya lo tenemos. Paramos, vamos a leer que tenemos 38 kilómetros por hora. Pues mira, me pensaba incluso que sería una velocidad más baja, ¿eh? Me pensaba que estaría alrededor de 30, pues mira, está más cerca de los 40.
Bueno, no corre mucho, pero lo que sí que tiene es que el control es muy bueno, ¿eh? Es súper noble el coche, se maneja súper bien, es fácil de llevar y es lo que decimos siempre, ¿eh? Como aunque lleve motor y variador, el motor es con escobillas, ¿vale? Es un combo que no es brushless, pero al ser de Hobby Wing, pues claro, es un combo que es de calidad, aunque sea sin escobillas, es un combo que es de calidad y esto hace que luego la respuesta al acelerador y es muy reactivo y la verdad es que el chasis está muy bien equilibrado y la verdad es que se maneja muy bien, ¿eh? Que sí que es verdad que no corre mucho, pero dentro del motor que es, está muy bien, porque se maneja muy bien, es súper noble, el chasis también es muy reactivo, o sea que en conjunto, sin ser un coche rápido, la conducción es muy buena. Pues nada, vamos a hacer unos saltos y a ver cómo se desenvuelve en su terreno, en la arena. Vale, vamos a intentar hacer algún salto aquí, a ver si podemos hacer algo y a ver qué tal se desenvuelve aquí en la arena y en la hierba. Lo único sí que es verdad, hay algún punto que la hierba está un poco alta, pero bueno, ya era bien. Vamos a ver si podemos conseguir que salte y a ver cómo vuela. Ah, bueno, ha sido un salto muy grande, pero ha volado bien. Sí, parece que está bien equilibrado, ¿eh? Sí, lo único, claro, como no tiene mucha potencia ni mucha velocidad punta, pues casi ni vuela, pero bueno, de poco que vuela, parece que va bastante plano. Mira, ya lo tenemos. Lo que sí, va súper fino el coche, ¿eh? Se escucha lo que es el motor y toda la transmisión y demás. Va muy fino, ¿eh? Que esto está muy bien. Sí, sí. Me raspa. Casi. He tenido miedo de golpearte y por eso he bajado. Vale. Oh, no. Ah, No, la verdad es que estos neumáticos que tiene van la mar de bien, ¿eh? Traccionan bien. Lo único aquí es esto está muy suelto, ¿no lo parece? Este tramo aquí de piedra y arena está muy suelto. Y claro, las ruedas patinan mucho, pero incluso con lo suelto que está, tracciona bastante bien, ¿eh? Que los neumáticos están muy bien. Y lo que decimos, no tiene mucha velocidad punta, porque realmente no corre mucho, pero tiene mucha fuerza. El motor este sí que es verdad que con poco gas tiene mucho torque, tiene muchos bajos, digamos. Sí, no, va bien, ¿eh? Los neumáticos que tiene están muy bien. Y las suspensiones también trabajan bien, y el chasis está bien equilibrado. No, está muy bien, ¿eh? Es un buen coche para empezar en este radio control. Es un buen coche. Sí que es verdad que esto luego, claro, una vez si te compras este coche, al cabo de poco seguramente ya vas a buscarle algún combo en AliExpress o en Banggood, algún combo brushless y le vas a poner ya un motor y un variador para que esto ande bien. Pero lo que es el chasis está muy bien, ¿eh? No sé la durabilidad realmente frente a impactos duros realmente lo que nos va a aguantar, pero lo que es ahora sí para hacer así un sitio que no tenga saltos muy grandes ni golpes muy fuertes, perfecto, ¿eh? Oh, bueno, se salvó. Oh. uy. Vale, mira, lo salvamos. No hay problema. Uy. Vale, vamos a probar de hacer
Aquí esta sube baja aquí, lo único que sí que es verdad que está muy reventado. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si somos capaces. Aquí claro, no es un terreno demasiado abrupto para el pobre coche, pero bueno, a ver si puede subir. Oh. ¡Ay! Bueno, casi lo tengo. Pero sí que es verdad que esto en el vídeo no se aprecia y este terreno está bastante mal, ¿eh? Sí. Esto está bastante roto y luego lo otro es medio arena, medio hierba y claro, tampoco ayuda. Mira, ahora se nos ha quedado aquí. A ver si somos capaces. No, pero los neumáticos estos están muy bien, ¿eh? Para ser de serie, están muy bien estos neumáticos, ¿eh? Tiene mucha tracción, ¿eh? Porque esta subida tiene mucho pendiente y aquí, bueno, aquí como la hierba más alta le cuesta más este trozo al principio, pero aquí, ahí va. Ay, no. Pero ¿qué tal que? Mira, aquí al principio hay mucha hierba, pero esto tiene mucho pendiente y parece más un crawler que un buggy, pero no. Sube bien, ¿eh? Sube bien. Porque el terreno no está nada fácil y es capaz de subir, que eso ya es mucho. Sí, no, tracciona bien. Mol, sí. Vale, pues vamos a probarlo por aquí. Aquí es solo, he visto que este trozo está muy liso, ¿vale? Y con la hierba corta, y vamos a probarlo por aquí también. Pues ves, en este terreno va perfecto. Y aquí, como es hierba corta y así la tierra es bastante compacta, pues tiene muchísima adherencia por aquí. La verdad es que se comporta bien, ¿eh? Y es lo que decimos, para ser así motor con escobillas, no está mal, ¿eh? Está bastante bien, corre bastante. Yo me pensaba que correría menos, la verdad. Lo que sí, pues es súper noble de controlar, súper reactivo, pero muy fácil de llevar. No, está muy bien está, ¿eh? Está muy bien conseguido este coche. Puedes hacer tus ceros también, tus donuts, sin problema. Muy bien. Y todo esto, todo lo que hemos grabado de momento, desde la prueba de velocidad hasta todo este rato que hemos hecho aquí el Cabra, todo está hecho con la misma batería. Con una batería 3000 mAh, pues la verdad es que aguanta bastante. Ahora he cogido una buena piedra, pero bueno, no pasa nada. Ha salvado. Vale, esto sí, ahora lo hemos utilizado nada, han sido ni 10 minutos. Y la verdad es que el motor, el disipador de calor, que está muy chulo y trabaja bien, está caliente, ¿eh? Esto sí que es verdad que es ya como un típico en los coches de radio control, la temperatura, siempre es un problema la temperatura. Los motores eléctricos siempre acaban sufriendo por calor. Sí que es verdad que está caliente, pero bueno, tampoco está excesivamente caliente. Pero bueno, si queréis utilizar lo que decimos, que tenéis 2 o 3 lipos, entre batería y batería os recomiendo dejarlo descansar un poco, que le baje un poco la temperatura del motor y luego ya pues le ponéis otra lipo y gas. Bueno, pues ya estamos llegando al final del vídeo porque quería llevarlo al skatepark un rato a hacer unos saltos, pero sí que es verdad que en el skatepark estos coches acaban rompiendo sí o sí, casi todos acaban rompiendo sí o sí porque sufren impactos muy duros, directos contra el hormigón y acaban rompiendo. Y me supo mal de llevarlo al skatepark y romperlo. Aparte también estaba ayer editando el vídeo y vi que llevaba ya 33 minutos de vídeo. Digo, madre mía, si encima tengo que ponerle ahí saltos y hasta romperlo en el skatepark, esto va a ser un vídeo de 1 hora. Y dije, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Ya más o menos ya nos hacemos una idea. Recomendable el coche para iniciarse en el mundo de Radio Control, 100%. Está muy bien este coche, para iniciarse, para si es el primer coche que queréis tener o que estáis pensando es un hobby que no sabéis si os va a gustar o no y no queréis hacer una inversión muy grande, pues recomendable 100%. Es súper noble, tiene muy buena electrónica. Salta súper bien, se maneja súper bien, es súper noble en su comportamiento, los neumáticos traccionan muy bien, las suspensiones sí que es verdad que son de cuerpo de plástico, pero también trabajan bien. Sí que es verdad que le tuve que poner aceite más denso en las suspensiones delanteras porque tenía un aceite muy claro y enseguida, digamos, tocaba demasiado rápido en la parte delantera, en el suelo, pero que le pones un aceite más denso y ya está.
y la verdad es que 100% recomendable, ¿eh? Está muy bien este coche para iniciarse. Y sí que hay una cosa que quería comentar, que lo que es la transmisión es todo metálico, excepto la corona esta de la transmisión de aquí central, que esta es en plástico, ¿vale? Esta negra, la veis, ¿eh? Y luego el piñón sí que ya te viene en acero. Y una de las cosas que quizá le achacaría al coche como la única cosa que quizás se puede mejorar para ser así un coche iniciación es el tema de la velocidad punta, porque de bajos de fuerza tiene muchísima. Ya veréis que de bajos tú le das gas y esto sale a tope desde el segundo cero, ¿sabes? Esto sale a tope desde parado y tiene muchísima fuerza. Y luego yo lo que pensaba, lo que se podría hacer para hacerlo que el coche corriera un poco más, a ver si lo saco. Es que ya sabéis que hacer dos cosas a la vez es complicado en los hombres. Pues veis, tiene el sistema este por aquí, que se podría llegar a cambiar el piñón sin mucho problema, porque veis aquí ya tiene su tornillo de Allen, y luego pues tiene este sistema para el ajuste del motor, pues va así con este sistema de multiagujero que para acercar o alejar el motor, pero bueno, esto hace que luego el juego también sea el juego que le toca en función del piñón, ¿eh? Pues una de las cosas que se podría hacer es poner un piñón más grande, ¿de acuerdo? Y ajustarlo aquí bien para que tenga la distancia correcta entre el piñón y la corona de transmisión, ¿de acuerdo? Esto sería una cosa, le pones un piñón más grande, el coche te va a correr más, pero tiene el hándicap de que el motor todavía se va a calentar más, ¿vale? Esto siempre tenerlo en cuenta. A piñón más grande, el coche corre más, pero al motor le cuesta más hacer que el coche corra más y por tanto se calienta más, ¿vale? O sea que yo imagino que estos de HSP al final hicieron pruebas con varios piñones y al final dijeron tú, para que sea un coche fiable y que dure y demás, este piñón es el que le toca. Pero bueno, al final esto es un hobby que al final lo que te gusta es estar sacándole el máximo partido y apurándolo todo lo que puedas, pues al final una opción fácil para hacer que corra más es ponerle un piñón más grande. Y luego otra cosa que se puede hacer, porque claro, este coche es para ir con lipos de 2S, ¿no? Pues por lo que he visto en otros vídeos de YouTube, ¿vale? De otros canales, pues he visto que lo que hacen, el variador te puede llegar a soportar 3S, ¿vale? El variador puede ir a 2S o 3S, que claro, tú un coche lo haces ir en 2S, lo haces ir en 3S, bueno, ya habéis visto supongo algún vídeo del HyperGo, y es un mundo aparte, ¿eh? En 2S y 3S, lo que corre en 3S no tiene nada que ver que lo que corre en 2S. Y claro, aquí ¿qué problema tenemos? Que el variador sí que nos soportaría 3S, pero el motor no. Pero luego he visto que en otros vídeos hay gente también que los Wheel Toys, estos que son motor con escobillas, el típico, el 144001 y estos más típicos, que llevan motor con escobillas, esos motores me parecen que sí, que soportan 3S, porque aquí este motor no te soporta 3S. Tú este motor si le pones 3S, lo podrás hacer ir 5 minutos y el coche va a volar, pero el motor se te va a romper, ¿vale? O sea que te va a durar 5 minutos. Y en cambio, los motores estos de Wheel Toys me parece que, al ser con motores con escobillas, aguantan a 3S. Y yo lo que haré, como tengo algún Wheel Toys viejo que lo tengo desmontado pero me parece que tengo algún motor que está bien, probaré a ponerle un motor de Wheel Toys y a ver si realmente nos soportaría el funcionar a 3S. Y os lo digo porque si lo queréis comprar, si este coche lo puedes hacer ir a 3S con un motor con escobillas, no te hace falta tampoco hacerlo brushless, ya te digo, porque este motor a 3S con escobillas va, si a 2S casi coge 40, pues a 3S casi no te cogerá 60, pero sí que quizá 55 o 54 te los va a coger, y es una buena velocidad, ¿eh? Ya para un coche así en escala 1.10, un buggy 55 por hora, está bastante bien. Y bueno, esto ya lo haré en un vídeo aparte, porque si no al final esto se me va de madre el vídeo. Y haremos un vídeo en el que intentaremos ponerle un piñón más grande en el motor, y haremos otro en el que le montaremos un motor de Wheel Toys, así con escobillas, y lo probaremos a 3S, a ver cómo cambia de 2S a 3S, que yo os digo que va a ser un cambio importante. Pero bueno, en resumen, es un coche que yo recomendaría para empezar en el mundo del radiocontrol, 100%, sí. Lo recomiendo 100%, ¿eh? Está muy bien este cochecito, ¿eh? Sí que es verdad que no le hemos hecho un test, no lo hemos torturado, digamos, no lo hemos maltratado, pero al ser todo plástico y al ser así ligero y plástico de estos que antes de romper tienden a flexar un poco, ¿no? Se doblan un poco y ya no se rompen. Yo creo que tiene bastante buena durabilidad, ¿vale? Pero bueno, dejamos el vídeo este aquí y buscaremos un piñón más grande, y si no también pues cogeremos y le pondremos un motor de Wheel Toys a ver cómo anda, ¿vale? Pues venga, gracias por vernos, un abrazo y seguid conectados. Venga, hasta luego.